Buenos días, amados hermanos. Les bendigo en esta mañana. Le doy gracias al Señor porque puedo llegar a ustedes a través de estos medios. Lamentablemente no he podido llegar allá porque el tiempo ha estado difícil ahora mismo aquí. No hay movimiento de automóviles en las calles porque las calles están completamente congeladas. Pero gracias al Señor por esta manera en que podemos comunicarles y llevar el mensaje de la palabra a ustedes. Bendigo a Dios en esta mañana, les saludo, espero que estén todos bien, que se hayan cuidado y bendigo a todos los que están en la iglesia, a todos aquellos que me están viendo a través de Facebook y las diferentes plataformas en las que presentamos nuestro mensaje que llega a ustedes, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. El tema de la mañana de hoy es, la oración es la llave. Cuando hablamos de la oración estamos diciendo que es un medio de nosotros comunicarnos con el Señor. La oración es la llave, pero la fe es la que abre la puerta. Así es que todas personas, hay multitud de personas que oran, pero es necesario que tengamos la fe de Jesucristo para que se abran las puertas que necesitamos abrir para alcanzar, para llegar, para entrar y salir y para tener oportunidades que el Señor nos brinda. Mateo capítulo 16, verso 13 al 19, dice de esta manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas dijeron. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces está diciendo que todo lo que permitas en la tierra, eso es lo que quiere decir, yo lo permitiré en el cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra, yo también lo prohibiré en los cielos. Después de esta conversación que tuvo Pedro con el Señor Jesús, ¿verdad? Previa de quién era el Señor Jesucristo, le sigue hablando y le dice: a ti daré las llaves del reino de los cielos. El Señor estaba hablando y haciendo referencia a la iglesia y diciéndole que le entregaba a Pedro las llaves, aleluya, para que permitiera y prohibiera. Significaba que le entregaba toda la autoridad para que tuviese acceso a todo lo concerniente a la eternidad de su iglesia. ¡Qué gran bendición le entrega el Señor Jesucristo al apóstol, al discípulo Pedro en ese tiempo, que después se convierte en el apóstol Pedro! Digo esto porque más adelante le dice que Satanás no iba a poder prevalecer contra la iglesia. Y asimismo ha acontecido. Todo aquel ministerio que ha nacido del Espíritu del Señor, las puertas del infierno no han podido prevalecer contra la iglesia. Mateo capítulo 18, verso 15 al 18 dice: ¿cómo se debe perdonar al hermano? Y quiero hacer una aclaración en el día de hoy acerca de lo que realmente significa el atar y desatar. Dice verso 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere,
has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis o prohibáis en la tierra será prohibido en el cielo o atado en el cielo. Y todo lo que desatéis o permitas en la tierra será desatado o permitido en el cielo. El concepto del atar y desatar tenemos que interpretarlo dentro del contexto de esta escritura. Y todos lo hemos interpretado mal. Hemos utilizado esa escritura para atar y desatar, atar al diablo, ¿verdad? Y desatar las cosas buenas. Entonces, estuve leyendo un artículo donde alguien le preguntaba, ¿por qué si se ata tanto al diablo siempre está suelto? La razón es porque esta escritura no aplica a atar a Satanás. Esta escritura lo que dice es que permitamos o prohibamos las cosas, y tiene que ver con la relación entre hermanos, con la relación entre familia, con la relación entre padre e hijo, esposo y esposa. Gloria a Dios, que debemos de nosotros permitir o no permitir en la casa, en las relaciones nuestras. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y otra vez el verso 19 dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, se dan cuenta el poder del acuerdo, de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, hay un poder, el poder del acuerdo es algo bien importante en nuestras oraciones. El estar de acuerdo. Si 2 se ponen de acuerdo aquí en la tierra, por cualquier cosa que pidamos a nuestro Padre en los cielos, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, el poder del acuerdo, amado, es válido. Y cuando 2 personas se ponen de acuerdo, hay poder que nosotros, amado, traemos manifiesto a nosotros. Hay cosas que llegan a nosotros por el poder del acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo, si estamos en línea con la palabra, si estamos de acuerdo, no solamente de acuerdo el uno al otro a lo que pedimos, sino que el uno y el otro estemos de acuerdo a lo que dice la palabra con relación a la petición que hacemos. A veces queremos mover a Dios a favor nuestro y, por ejemplo, cuando hay personas y familiares que por alguna razón caen presos y son personas que han estado envueltos en pandillas, entonces caen presos y quieren que el Señor se mueva en favor de ellos. Por favor, hermanos, ahí tenemos que orar para que la justicia de Dios sea hecha y la voluntad de Dios sea hecha. Entonces, el trono de Dios es justicia y juicio. ¿Ves? Justicia y juicio. Y Dios no puede quebrantar sus principios bíblicos. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, la Biblia dice en 1 Juan 5, 14 y 15, y sabemos que Él nos oye, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero tenemos que estar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No podemos ponernos de acuerdo, amado, cuando la petición contradice totalmente el principio de la palabra de Dios. La persona ha sido un rebelde, la persona ha quebrantado la ley, la persona ha estado embriagada, la persona la cogieron con droga, la persona cometió un fraude, la persona hizo una violencia, cometió una violencia, y queremos entonces ponernos de acuerdo para que Dios obre en favor de ese ser querido. No se puede. Lo que va a suceder es que la voluntad de Dios se ha de hacer. Esa es la oración correcta, que se haga la voluntad de Dios en la petición que se hace. Entonces necesitamos hacer las cosas con entendimiento. Esta escritura habla especialmente de la oración como las llaves de autoridad que se le delega a la iglesia para que permita o prohíba. También tiene que ver con la autoridad entregada a la iglesia. El Señor le decía a Pedro,
sobre esta roca estableceré mi iglesia. Estaba haciendo referencia no a Pedro como la roca, sino a él mismo como la roca, haciendo referencia a sí mismo. Sobre esta roca, refiriéndose a él, estableceré mi iglesia. Y toda iglesia que esté establecida sobre la roca, sobre la palabra de Dios, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de ella. La palabra prevalecer quiere decir que no podrá vencerla o penetrarla, que no puede tener fuerza sobre la iglesia, que no puede tener fuerza sobre la iglesia que esté establecida en los principios de la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, que es una iglesia fundada por el Espíritu de Dios y no por caprichos de hombres. Hay muchas iglesias que son divididas, que son el resultado de una división. Esas iglesias no pueden prevalecer. Amado, esas iglesias, cuando Satanás los ataca, Satanás tiene una puerta abierta porque fueron fundadas en una división y ninguna división es de Dios. Ninguna iglesia que se establece bajo rebelión es de Dios. Toda iglesia que se establece bajo rebelión está fuera de la voluntad de Dios y no puede tener la protección divina. Entiendan eso. Eso es Biblia. El verso 19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. La clave aquí es todo. La oración es la llave, pero la fe abre la puerta. Gloria a Dios. Entonces, nosotros somos una iglesia que oramos. Y nuestras oraciones, todas, necesitan estar establecidas y respaldadas por la palabra de Dios. Y tienen que ser oraciones hechas conforme a la voluntad de Dios y conforme a la palabra de Dios. Amado, no olvidemos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es la fe, la certeza. Es la fe, la convicción de lo que esperamos que no vemos. Estamos convencidos, aleluya, que lo que pedimos llegará a nosotros. Alabado sea Dios. Amén. Porque lo pedimos conforme a la voluntad de Dios. Marcos capítulo 11, verso 20 al 24 dice: por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús respondió: tengan fe en Dios. La palabra clave aquí es tener fe en Dios. Es todo lo que se necesita. Tener fe en Dios significa que lo que tú piensas y lo que tú hables coincidan. O sea, que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Amado, eso es lo que significa tener fe en Dios. Que tus pensamientos y lo que tú hables coincida con la palabra de Dios. Si lo que tú hablas y lo piensas y hablas coincide con la palabra de Dios, se manifiesta porque es fe. Alabado sea Dios. Eso es fe. Fe es que tus pensamientos y la palabra estén de acuerdo. Eso es lo que el Señor está buscando de su iglesia, encontrar que se mueva en fe, que la iglesia se mueva conforme a la palabra de Dios. La única manera de hacerlo es alineando nuestras confesiones con lo que Él ha dicho. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna, si algo digno de elogio, en esto mediten. Entonces ahí no dice todo lo que tú sientas o todo lo que tú pienses. No, ahí dice, amado, todo lo que es bueno, todo lo verdadero, todo lo digno, justo, puro, santo, amable, honorable, todo lo que tenga virtud, todo lo que tenga, amado, todo lo que esté de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Todo lo que merezca elogio, en esto mediten, dice el apóstol Pablo. Si seguimos su consejo, nuestro espíritu permanecerá conectado en todo momento porque hay armonía con la palabra. Entonces, para que nuestro espíritu
permanezca en armonía y haya fluidez y salga lo que hay en nosotros, lo que el Espíritu nos revela a nuestro espíritu, tenga expresión. Necesitamos que nuestros pensamientos y la palabra de Dios, amado, cuando hablamos coincidan, que lo que hablamos esté de acuerdo a la palabra de Dios, coincidan. Si usted piensa una cosa, amado, que está de acuerdo a la palabra de Dios, debe hablar lo que está pensando que está de acuerdo a la palabra de Dios. No debe desear una cosa de acuerdo a la palabra de Dios y luego hablar algo que contradiga lo que está pensando que está de acuerdo a la palabra de Dios. Porque eso no es estar en armonía. Armonía es que sus pensamientos y lo que habla coincidan con la palabra, estén de acuerdo a la palabra, estén en línea con la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Si hay acuerdo, hay poder manifiesto. ¿Entienden? Si hay acuerdo, hay poder manifiesto. No pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Más pueden dos que uno, dice la Biblia. Por boca de dos o tres testigos se resolverá todo asunto. Cuando hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así es que cuando nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús, Él está allí en medio de nosotros. No hay que invitarlo. Lo que tenemos que decir, aquí estamos reunidos en tu nombre, Jesús amado. Y Él está ahí presente. Aleluya. No es que Señor, ven, manifiéstate. Señor, ven a nosotros en este momento, por favor. Señor, llega a nosotros en esta hora, por favor. Señor, visítanos en este día, por favor. Todas esas expresiones contradicen lo que dice la Biblia. Cuando hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es todo. Aleluya. Usted tiene que tener fe, hablar fe, creer lo que dice la palabra. Aleluya. Tener fe es que su pensamiento y sus palabras coincidan con la palabra de Dios. Eso es fe manifiesta. Si dos se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, sería hecho por mi Padre que está en los cielos. Miren qué poderoso pensamiento. Si dos en la tierra se ponen de acuerdo por cualquier cosa que pidieren a mi Padre que está en los cielos, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos en la tierra se ponen de acuerdo, si usted y yo nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, no un capricho, no una pena, no un sentimiento humano, amado, no un dolor, no una aflicción, no. Lo que pidamos a Dios para que se manifieste tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Verso 23 dice, en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será sucedido. Qué poderoso. Un monte, podemos decir un monte literalmente. Muévete. Si estamos de acuerdo, establecido en la palabra, estamos hablando una palabra de fe. Porque acuérdate que fe es que tu pensamiento y tu palabra coincidan con la palabra de Dios. Eso es fe. Y es lo único que mueve a Dios. Si hay un hombre o una mujer que tienen fe, mueven a Dios. Y se mueven las montañas. Se mueven lo más difícil que usted piense que tiene en su vida. Tiene una enfermedad usted, incurable. Hable fe. Que su pensamiento y sus palabras coincidan. Y que la persona que se ponen de acuerdo con usted, el pensamiento de esa persona y la palabra que sale de la boca de esa persona coincidan, estén en armonía con la palabra. Eso mueve a Dios. Ninguna otra cosa mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es la fe del hombre, o de la mujer, o del niño, o del joven. Por eso les digo que todas las cosas
por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido, les serán concedidas. Gloria a Dios. Repito, por eso les digo que todas las cosas que por las que oren y pidan, crean que las han recibido y les serán concedidas. Gloria a Dios. Hay que creer lo que pedimos. No podemos predicar incrédulos. Hay gente que habla la palabra de Dios y lo que dice no lo cree. Yo lo he dicho muchas veces. Hay que creer lo que decimos. Necesitamos estar convencidos que toda oración que elevamos al Padre en su nombre, de acuerdo a su palabra, Él no fallará en responder. Alabado sea Dios. Necesitamos estar convencidos de esta verdad, amado, de la palabra de Dios. Que lo que pidamos que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Él no fallará en contestar. Que toda palabra que le vemos a Dios en oración, Él no regresará vacía, sino que siempre enviará la respuesta. Aleluya, a esa oración. La palabra nunca regresa vacía. Póngase eso en su mente, memorícese eso en su cabecita y en su espíritu, en el espíritu de su mente, memorícese eso, en el corazón de su mente. Amado, que entre ese pensamiento. La palabra nunca regresa vacía. La palabra nunca regresa vacía. La palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre hace lo que es enviada a hacer. Por esa razón debemos hacer espacio en nosotros diariamente para la palabra de Dios. Amén y amén. Colosenses 3:16 dice: mantengan vívidas en su memoria las enseñanzas de Cristo en toda su abundancia. Y enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Transmítanlas a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, elevados al Señor con corazones agradecidos. ¡Qué poderosa interpretación! Esta es la versión NBV. Esa es la traducción. Mantengan vívidas en su memoria las enseñanzas de Cristo en toda su sabiduría. Y enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Transmítanlas a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales elevados al Señor con corazones agradecidos. Alabado sea Dios. Tenemos que hacer espacio para la palabra de Dios en nosotros, ya sea grabada, repetida, ¿verdad? Escuchándola o leyéndola. Que la palabra de Dios sea tu pan de cada día, como dice Mateo capítulo 4, verso 4. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que establecer nuestra vida en la palabra de Dios. Tenemos que establecer nuestros negocios en la palabra de Dios. Tenemos que establecer nuestras metas en la palabra de Dios. Tenemos que establecer nuestro futuro en la palabra de Dios. Hay personas, amados, que solamente tienen intereses personales, que solo les interesa alcanzar lo que quieren para satisfacción personal, no importando lo que sea, ni aun la voluntad de Dios, y luego en vez de bendición le es tropiezo. Bueno, la palabra de Dios nunca regresa vacía. ¿Ves? Nunca. Y la Biblia dice que la riqueza nunca le acompaña la tristeza, cuando es la voluntad de Dios que seamos
enriquecidos. Pero cuando nos enriquecemos fuera de la voluntad de Dios, abandonando el propósito de Dios, abandonando el tiempo que debemos de rendirle a Dios, abandonando la comunión con los santos, abandonando la comunión con el cuerpo de Cristo, bueno, los resultados que vas a obtener, quizás obtengas el dinero que quieres, pero es posible que sea acompañado con dolor, con problemas, con dificultades, con dolor de cabeza, con quebrantos. Y esa no es la voluntad de Dios. La prosperidad de Dios no viene acompañada con tristezas. Alabado sea el nombre del Señor. Les viene estas personas les viene una idea a la mente y sin discernir si es o no la voluntad de Dios, la presentan en oración y la llevan a cabo. Entonces, amados, las oraciones, a veces las personas dicen, bueno, es que Dios no contesta las oraciones fuera de la voluntad de Dios. No es cierto. Si vemos el pueblo de Israel oró fuera de la voluntad de Dios por un rey y Dios se lo dio, ¿verdad? Ellos querían ser conformes a las demás naciones y están mirando siempre a los otros pueblos y lo que hacían los otros pueblos. No podemos estar pendientes a lo que otras personas hacen. Tenemos que estar pendientes a lo que Dios tiene para ti y para mí. Concentrarnos en el propósito y en la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Y fundamentar nuestra vida a partir de ahí, gloria a Dios. No estar pendiente al ministerio de allá o al ministerio de allá, lo que hace aquel otro pastor o que hace la otra pastora, lo que hace aquel otro pueblo. No, que cada pueblo haga lo que Dios le ha llamado a hacer y que sean bendecidos así. Gloria a Dios. Amén. Saúl se metió, el pueblo de Israel pidió un rey y Dios le dio a Saúl fuera de la voluntad de Dios. Dios le dio al pueblo lo que el pueblo pidió. Le faltó a Dios, pidió fuera de la voluntad de Dios. Entonces, si usted pide fuera de la voluntad de Dios, usted va a recibir y le va a doler. Gloria a Dios. Va a experimentar quebranto y dolor. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Tuvo un rey que en 40 años no buscó a Dios, los alejó de Dios. Aunque el motivo contradiga el principio bíblico de la oración, algunas veces están compitiendo con otras personas. Oraciones de esta índole nunca podrán ser contestadas porque son egoístas y fuera de la voluntad de Dios. Entonces, con excepción del pueblo de Israel, ¿verdad? Que Dios le contestó al pueblo de Israel. Marcos 11:24 dice, por tanto digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, debes de pedir, amado, debes de estar seguro que lo que tú pidas está de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Pedid para bendición personal. Menciona algunas cosas que te ayudarán a recibir lo que pidas, que sea de bendición. Número 1, permanecer en la palabra. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid que puedas interpretar bien la palabra de Dios. Amén. Según de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Pedid que la palabra halle lugar en tu vida. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Alabado sea Dios. Pero Jesús, entonces, Mateo 4:4, versión NBLA. Pero Jesús les respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabado sea Dios. Pidamos esas cosas. Pidamos cosas que llenen nuestro espíritu, que enriquezca nuestra fe, que fortalezca nuestra vida en el Señor. Pidamos más revelación de la palabra. Alabado sea Dios. La versión LBLA, Efesios 1:18 dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados
para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estas son oraciones que podemos añadir a nuestro repertorio de oraciones y que son conforme a la voluntad del Señor para ti y para cualquier persona por la que oremos. Alabado sea Dios. John Wesley dijo en una ocasión: el corazón no hará nada por nosotros si no hay una oración de por medio. Aleluya. Por lo tanto, para todo lo que planifiquemos debemos orar. Para negocios, inversiones, relaciones de amistad y ministerio, por todo lo que vayamos a hacer, debemos calcular el precio, amado hermano. Por ejemplo, una persona separada piensa que debería casarse. Es algo lógico e ideal. Sin embargo, cuando se ora por esa situación, hay que ser específico y no orar por lo que aparezca. Porque hay personas que oran sin entendimiento. Dice: Señor, necesito un compañero. Señor, necesito una compañera. Ok, quizás aparezca una señora, o quizás aparezca un señor, o un hombre, o una muchacha, o un muchacho, ¿verdad? Hay que presentarle a Dios cualidades, valores, carácter, espiritualidad, aceptación incondicional, que ame al Señor y a su palabra, a la iglesia y ministerio. Amado, cuando se ora por esa situación, hay que ser específico. No es orar por lo que aparezca. No es orar por lo que aparezca, porque puede aparecer una persona indeseable y es lo que tú pediste. Tú pediste un compañero y apareció una cosa así. O pediste una compañía y apareció otra persona así, desagradable, que tú sabes que te iba a causar problemas en el ministerio. A veces padres oran a Dios por compañeros o compañeras por sus hijos e hijas y lo piden, y lo que piden no se sabe. Y luego, ¿qué aparece? ¿Qué aparece? Lo que aparece no sabe ni lo que es. Se encuentra un muchacho que encuentra un muchacho que encuentra una muchacha. Ese es tu interés en la oración para tus hijos. Padre que encuentra un muchacho, que encuentra una muchacha. Así no se ora. Pide a Dios que le traiga a tu hija un joven delicado, un joven educado, un joven creyente, un joven obediente a sus padres, un joven humilde y sumiso y respetuoso a sus padres. Que a tu hijo llegue una doncella santa, pura, amable, amorosa de Dios, santificada para el reino de Dios. Y así, cuando llega la persona, no llega cualquier cosa. A veces, pues, cuando se ora sin entendimiento, llegan contestaciones jóvenes sin valor, sin temor a Dios o respeto a los padres. Esa oración fue hecha sin entendimiento y sin interpretar bien la palabra. Orar no es pedir cualquier cosa sin entendimiento. A veces pensamos que hemos creído que si pedimos fuera de la voluntad de Dios, no recibimos contestación a la oración. Y no es así. Dijo ahorita el pueblo de Israel quería ser como las demás naciones. ¿Y qué hizo Dios? Le dio un hombre, ¿verdad? Alto, agradable, fuerte, valiente, elegante. ¿Ves? Pero este hombre no era lo que Dios quería que el pueblo tuviera. Dios quería que el pueblo tuviera a Samuel como profeta. Y en el tiempo del cumplimiento tendría un rey conforme al corazón de Dios. Hay personas que quieren ser reconocidas en cualquier cosa que hacen. Si esto no sucede, prefieren no hacer nada. Fuimos llamados a servir, amados. A servir en forma incondicional. La grandeza es del que sirve. Marcos 10, 35 al 45 dice así la Biblia. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Están haciendo una oración. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron:
Podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. He aquí un clásico ejemplo de una manifestación de un deseo de sus discípulos con motivos incorrectos. Una petición basada en una mala interpretación espiritual con falta de humildad y egoísmo. ¿Ves? Falta de humildad y egoísmo. Hay una regla para pedirle a Dios. Y se encuentra en Santiago capítulo 1, versos 6 al 8. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona que no esté en armonía está dividida, y una casa dividida no permanece, porque tiene pensamientos fluctuantes y es de doble ánimo. Una persona de doble ánimo es una persona con dos pensamientos, y de cada momento cambian sus pensamientos. Hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. Entonces somos personas que debemos pedir, amado, conociendo la voluntad de Dios. Estos jóvenes, estos apóstoles, estos discípulos, ¿verdad?, pidieron con egoísmo y sin humildad. Querían sentarse uno a la derecha y uno a la izquierda. Y no era para ellos eso, sino cuando el Señor los diseñara para eso, le asignara el lugar. Entonces ellos se adelantaron a los demás. Alabado sea Dios. Y a veces, amados, queremos las primeras sillas en las congregaciones. Y debemos ser personas humildes. Aleluya, ¿verdad que sí? Humildes, sumisas. Alabado sea Dios. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Una persona de doble ánimo es una persona con dos pensamientos. El principio de fe más poderoso para la iglesia se encuentra aquí en Marcos 11, 23, 24. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Hay que creer. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es que aquí en Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis o desees orando, cree que lo recibiréis y te viene. Lo importante, lo que tú desees no es lo que Dios desea. Dice lo que tú desees. Porque ¿sabes qué? Lo importante aquí es que la persona que esté establecida en la palabra no va a pedir cosas fuera de la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú eres una persona en la voluntad de Dios, tú no vas a pedir nada que contradiga la voluntad de Dios. Y puedes pedir porque vas a pedir conforme a la voluntad de Dios. No vas a pedir para malgastar, no vas a pedir por competencia, no vas a pedir por capricho, no vas a pedir por egoísmo. No, vas a pedir para beneficio personal y beneficio de otros. Aleluya. Esas oraciones son las que Dios siempre contesta. Amén. Así que, amados hermanos, damos gracias a Dios por esta palabra de hoy, porque Dios ha sido bueno y misericordioso con nosotros. Amén. Dios ha sido bueno y misericordioso. Dios es bueno y para siempre es su misericordia.
Aleluya. Así que, amada iglesia, de acuerdo a la palabra que hemos escuchado, debemos tomar un inventario de los resultados que hemos estado experimentando en nuestra vida de oración, honestamente. Estudia la clase de oración que hacemos. Analiza y piensa. Analizar y pensar, ¿son mis oraciones conforme a la palabra? En mis oraciones reconozco su grandeza en gratitud y adoración. ¿Son mis oraciones de pedidos, de quejas o de insatisfacción siempre? ¿Hago declaraciones bíblicas llevándole al Señor su propia palabra? ¿Sabe usted qué tipo de oración eleva a Dios? Después de hacerte este análisis de tus oraciones, podrías reconocer por qué son contestadas tus oraciones. Y podrías tú también pensar por qué no son contestadas tus oraciones. Porque nuestras oraciones tienen que ser hechas conforme a la voluntad de Dios. Y siempre en nuestras oraciones debemos dedicar un tiempo a alabar, a reconocer, a bendecir y engrandecer el nombre de Jesús. Aleluya. Y no hacer vanas repeticiones. Así es que oremos en esta mañana. Damos gracias a Dios por ustedes, por ser tan atentos a la palabra. Sé que en la iglesia Rebaño de Chicago hay hambre y sed por la palabra de Dios. Los bendigo por eso, amados, porque son un pueblo especial. Alabado sea Dios. Hoy, a pesar del frío, están aquí en la iglesia. Gracias por su presencia, por sus esfuerzos. Y Dios siempre premiará los esfuerzos de cada uno de nosotros. Padre, en esta mañana te doy gracias por todos mis hermanos presentes, por aquellos que están ausentes, por los que están en sus hogares, por los que están detenidos por temores. Te pido, Padre, que tú los despiertes a la realidad de los tiempos en que vivimos y que no se dejen atemorizar por las noticias. Alabado sea el nombre de Jesús, porque los tiempos son cortos y es necesario que la iglesia ponga manos a la obra. Te doy gracias por los hermanos que oyen y ejecutan esta palabra. Somos gente de fe y las palabras de fe son aquellas que nuestros pensamientos y lo que hablamos coinciden. Eso es fe, que tus pensamientos y lo que hables coincidan, estén de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú haces estas cosas, si tus pensamientos y tus palabras están de acuerdo a la palabra de Dios, eso es fe y tus oraciones siempre serán contestadas. Hablo salud sobre el cuerpo presente. Hablo salud sobre los que están en los hogares. Hablo fortaleza sobre los que están presentes y sobre los que están en los hogares. Y los bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, Padre. En el nombre de Jesús. Dale una semana llena de bendición, de fortaleza. Los cubro con tu sangre, Señor amado. Y te doy gracias porque la palabra de hoy cayó en buen terreno, germinará y traerá fruto a 100. Aleluya, 100 por 1. En el nombre de Jesús. Traerá fruto a 100 por 1 en salud, en revelación, en prosperidad financiera, en prosperidad física, en prosperidad de relaciones, en los matrimonios, unidad matrimonial. Amado, yo lo declaro, la iglesia de nosotros en Chicago, los matrimonios son felices, los hogares son felices, los niños son humildes y obedientes a su